Bien, buenas noches queridos hermanos. Voy a sacar esto. Realmente una alegría poder estar con ustedes y doy las gracias también por la invitación. Hay algunos que no me conocen, me preguntaron de dónde soy y ya se habrán dado cuenta, no soy argentino, mi acento me vende, soy alemán, aunque criado en diferentes países de América Latina. Mis padres son misioneros de llamada de medianoche y bueno, yo con el tiempo también lo llegué a hacer. Me casé con una linda uruguaya y mi hijo que me acompaña también es uruguayo y luego vinimos para acá a la Argentina, hace 17 años que estamos acá y tuvimos 2 hijas, así que tenemos un lindo lío, sobre todo cuando vienen los mundiales, así que el año que viene se arma la grande. Están los 3 países representados, así que va a ser complicado. Mi esposa manda saludos, justo recibimos visita, así que no pudo venir. Y cuando me preguntó de qué iba a hablar y le dije la lengua, dijo, no, mejor no voy. Así que, pero manda saludos. Bien, les invito a abrir la Biblia en Santiago 3, 1 al 12, el tema que me pidieron que hablara en esta noche. Santiago 3, 1 al 12. Santiago se enfoca en este pasaje al tema de la lengua, o más bien el uso, y a veces y muchas veces el mal uso que se le da. Lo llamativo de este pasaje es que utiliza diferentes figuras muy prácticas que nos van a ayudar mucho en comprender el peligro, el efecto del uso y abuso o el uso inadecuado de la misma. Todavía tengo en mente cuando mis hijos eran chiquitos, cuando los llevábamos a los controles con la pediatra o cuando tenían alguna enfermedad, cuando agarraban fiebre o alguna cosa, lo primero que hacían eran, ¿qué tenían que hacer en el consultorio? Sacar la lengua. Y yo decía, ¿para qué, no? Bueno, evidentemente algo se podía ver mucho mejor sacando la lengua. Acerca del estado de salud, y justamente Santiago hace una radiografía de lo que es el creyente simplemente mirando el uso de la lengua. O sea, analizando lo que sale de acá, nosotros podemos saber, o más bien Dios sabe y los demás también se enteran, de cómo está nuestro ser en lo interior. Entonces vamos a ver un poquito este tema, y no es un tema livianito, no es un tema que, bueno, acá hay unos versículos acerca de la lengua y ya está. No, es un tema trascendental. Santiago tiene 5 capítulos y aparece en los 5 capítulos algo relacionado con el hablar con la lengua. En Proverbios, en los 31 capítulos que tiene Proverbios, aparece el tema de la lengua, labios o el hablar, o sea, diferentes palabras, pero para el mismo tema, 88 veces. Realmente es un tema importante y así podríamos mostrar varios pasajes más a lo largo de la Biblia. Es entonces un tema bastante serio. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar viendo la advertencia del uso de la lengua en la enseñanza, porque así Santiago introduce ese tema. Allí leemos en el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Lo vuelvo a leer, pero en otra versión. Hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Fuerte el pasaje, ¿verdad? Sobre todo para aquellos que de alguna forma participamos en la exposición de la palabra, es un pasaje que da escalofríos. Acá Santiago muestra que los maestros, los enseñadores, utilizan mucho justamente la lengua para instruir, para enseñar. Entonces tienen una enorme responsabilidad. Exponen a otros la voluntad de Dios, lo que deberían hacer, cómo debería ser su vida, lo que tendrían que cambiar, lo que tendrían que quitar, lo que tendrían que mejorar. Entonces también ellos están en una posición mucho más peligrosa y frente a Dios de una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienen que vivir lo que están hablando en primer lugar.
Porque es fácil hablar, es fácil decir, es fácil estar acá adelante y decir un montón de cosas que suenan muy lindas, pero después en la práctica, en la vida personal, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Es algo muy serio. El que expone la palabra y, por ejemplo, la diluye, no le da la importancia que tiene que tener, o minimiza la responsabilidad humana frente a la palabra. No es que limita la obra de Dios, no frena el cuerpo de Cristo y evidentemente como tal también va a tener un juicio sobre esto. Por otro lado, si permite pecado en su vida, fomenta la liviandad, falta de compromiso al Señor, entonces evidentemente impacta en los alumnos. Estoy hablando de los que enseñan desde un púlpito, puede ser una reunión femenina, puede ser maestra de escuela dominical, inclusive en la casa misma. Nosotros como padres estamos enseñando continuamente a nuestros hijos. Ahora, depende muchísimo de lo que ven y no tanto de lo que oyen, el efecto que puede llevar en sus vidas. Porque yo puedo hablar muchas cosas, pero si en mi casa después no lo practico, mis hijos van a ser los primeros y van a decir, mira, tal cosa y tal otra. Yo voy a muchos campamentos y hablo con muchos jóvenes. Y continuamente vienen y, mira, mi papá tal cosa, tal otra. Y al final salta, mi papá es anciano de tal iglesia. Y cosas por el estilo. Entonces, uno ve la gran tragedia de tener vidas paralelas. Una hacia afuera, una que se demuestra en la iglesia, pero otra dentro de casa. Y muchas veces los labios son uno de los factores que más los juzgan. El Señor quiere el todo de sus discípulos, o sea, no se queda a medias, no se conforma con menos. Por lo tanto, los maestros serán juzgados más seriamente. Jesús mismo dijo allí en Lucas 12:48, a quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Ahora, la expresión allí, condenación, en nuestro versículo, en el griego es krima. De ahí viene nuestra palabra tan conocida, crimen. Viene justamente de esa expresión. Y se refiere o tiene la idea de decisión, juicio, sentencia, en pro o en contra. O sea, va a haber un mayor juicio sobre aquel que expone la palabra, el que enseña. Un ejemplo clásico de esto es Moisés. ¿Recuerdan Moisés, ese gran líder carismático, realmente un extraordinario hombre de Dios? Se dice que hablaba con Dios cara a cara. Él recibió la ley, la impartió al pueblo, le enseñaba al pueblo continuamente. Y ahí vemos que por una desobediencia no pudo entrar a la tierra prometida. En vez de hablarle a la roca, le pegó 2 veces. Ya había resultado una vez atrás, entonces ¿por qué no hacerlo de vuelta? Y encima el pueblo lo había sacado, lo había enojado muchísimo. Y ese pueblo era rebelde continuamente. Más de 10 veces se rebelaron y por esas 10 rebeliones ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero Moisés fue una sola, una pequeña, entre comillas, desobediencia. Es que al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Ahora entonces me vas a decir, entonces ya no voy a enseñar más, prefiero no tener esta responsabilidad. Si Dios te ha dado ese don, pero cuidado, no seamos como aquel que enterró su talento, porque también de eso vamos a tener que dar cuentas. Vivamos realmente en forma responsable. Y si el Señor nos da esa oportunidad, tanto en el hogar, tanto en la escuela dominical, en la enseñanza o lo que fuera, entonces hagámoslo, pero con toda responsabilidad, como se merece esta tarea. Una de las mayores preocupaciones del apóstol Pablo, ¿cuál era? Que no sea que habiendo sido heraldo de otros, el que anunciaba el mensaje a otros, yo venga a ser eliminado. Y ahí lo pone en el contexto del atleta, que se abstiene de un montón de cosas. Y obviamente ahí enseguida pensamos en el pecado, pero no es solo esto. El atleta se abstiene de trasnochar, se abstiene de fiestas que se pasan de la medida, del alcohol, de las drogas y un montón de cosas más. Algunas cosas pueden ser muy válidas,
pero se abstiene para lograr el objetivo que se tiene por delante. Y así también es el que quiere enseñar la palabra. Tiene que dejar muchas cosas, a veces muy válidas. Tiene que dejar unas cuantas horas a la noche, que podría pasar descansando, mirando una película, para dedicarse a estudiar, para preparar bien el mensaje. Así tiene que ser. Pablo tenía ese miedo, pero él cumplió. Él pudo llegar al final de su vida y allí en 2 Timoteo 4:7 decir: he guardado la fe. La fe, pistis en el original, tiene varias acepciones. Se puede referir a la doctrina. Él fue fiel a la doctrina, guardó la doctrina. Se puede referir a la confianza en Dios. Sin lugar a duda, Pablo así lo manejó. Y también su fidelidad a Dios, que también conlleva este pasaje. Es evidente que cumplió entonces con esos tres conceptos. Fue fiel, mantuvo la fe en todas las áreas. Y así también tendríamos que llegar nosotros al final de nuestras vidas. Todos de alguna u otra forma enseñamos a otros. Siempre vamos a tener una generación atrás de nosotros, más joven que nosotros. Y los jovencitos no se fijan en el anciano de la iglesia, se fijan en el joven que está por encima de ellos 3, 4 años más grande que él. Pero si fulanito va a tal lado, yo también puedo ir. Si él hace tal cosa, yo también. Si él es un picaflor, va de novia en novia, ¿por qué yo no? Y así sucesivamente. Enseñamos. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos o decirle a nuestros hijos que lean la Biblia si nosotros no lo leemos? ¿Cómo vamos a decir a nuestros hijos vayan a la iglesia si nosotros tenemos continuamente alguna excusa para faltar? ¿Cómo vamos a enseñar a los alumnos de la escuela dominical? Mira, no se peleen, no se golpeen si nosotros guardamos rencor contra algún hermano y hablamos a espaldas de él. ¿Se dan cuenta lo que es la responsabilidad de la enseñanza? Así podríamos hablar toda la noche. Pero sigamos en este pasaje. En segundo lugar, vemos el análisis del uso de la lengua. Ahora, Santiago empieza a analizar el estado espiritual de las personas a través de lo que evidencia la lengua, de lo que muestra la lengua. Hace unos días, lo habrán escuchado en las noticias, un personaje del mundo de la política dijo que Hitler era un tipo espectacular. ¿Lo escucharon? ¿Sí? Yo no sé en qué contexto fue, si fue un exabrupto, no sé, no me interesa tampoco. Pero, ¿se recuerdan el revuelo que armó esa expresión? Es que muchas veces nos sucede eso, que decimos una cosa y como decía una de las primeras canciones que cantamos, ¿no? Y después nos tengamos que arrepentir. ¿Nunca les pasó? ¿Por qué lo habré dicho? ¿No? ¿Nunca les pasó? Creo que a todos nosotros en algún momento. ¿Quién de nosotros nunca ofendió a alguien con una palabra fuera de lugar? ¿Nunca se te escapó un insulto? ¿En el tránsito nunca le dijiste alguna cosa linda al que venía en contramano? Y se empiezan a sonreír. Evidentemente no fui el único. Quizás se nos escapó un secreto que alguien nos había confiado. También hemos dicho algo a espaldas de otros, obviamente negativo. ¿Quién de nosotros no lo habrá hecho? La Biblia aquí es categórica en afirmar algo que no nos gusta escuchar. Miren lo que dice el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Te gustó esa frase? Ofendes muchas veces. Ofendo muchas veces. No, eso no me gustó. En realidad yo siempre tengo razón, o casi siempre, pero ese casi se refiere al 99,9%. O sea, 0,1% a veces me equivoco, pero en realidad casi soy perfecto. Entonces siempre cuando hay una discusión, obviamente siempre somos los que tenemos la razón. Y aun cuando hemos metido la pata, buscamos infinidad de excusas para culpar al otro. No, el otro me sacó, No interesa. Interesa lo que nosotros hicimos. No, delante de Dios un día no voy a dar cuenta de lo que otros me llevaron a hacer. No.
Va a ser mi responsabilidad. Lo que yo dije, la forma como lo dije, en qué circunstancias lo dije. Yo voy a ser el responsable. Todos ofendemos muchas veces. ¿Somos conscientes de esto? La expresión ofendemos significa tropezar, equivocarse, cometer una falta, dar traspié. O sea, no siempre lo hacemos voluntariamente. David mismo decía, Señor, perdóname los pecados que me son ocultos. ¿Alguna vez hemos ofendido sin siquiera darnos cuenta? Sí. No hemos saludado a una persona o hemos hablado en un tono que a nosotros nos parecía normal y al otro quizás le chocó. Mi esposa es hija de italiano. Cuando yo entré por primera vez a esa familia, se hablaban a los gritos. Y en mi casa todo bien tranquilo, bien pausado, bien alemán, bien nada fuera de lugar, ¿no? Y entro a la casa de un italiano, bien tano, y a los gritos. Yo pensaba que se estaban peleando y después me di cuenta, no es así. Y a mi esposa continuamente le tengo que decir, baja un poco los decibeles, igual te escucho. Es normal, está en ella, o sea, vino con ese gen italiano. ¿Y qué le vamos a hacer? Bien, ahora, tenemos que tener en cuenta entonces que todos nos equivocamos alguna vez. Entonces, ¿saben lo que tendríamos que surgir inmediatamente? Tendríamos que constantemente estar dispuestos a pedir perdón. ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón por algo que salió mal de acá? Hace 50 años atrás. Entonces estamos mal. O ya eres perfecto. Si hace mucho que no pides perdón por algo dicho fuera de lugar, entonces muy probablemente tenemos un corazón orgulloso, terco y quizás muy endurecido. Porque acá Santiago es bien claro, ofendemos muchas veces, justamente con la lengua. Ahora sigue el diagnóstico del médico celestial en función de lo que evidencia la lengua. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, si alguien es capaz de controlar lo que dice, también puede tener dominio propio sobre todo lo demás, sobre todo su ser, en todas las áreas. Es fuerte lo que dice Santiago, ¿verdad? Es muy fuerte. Pero aquella situación, aquel otro tema. Mira, si sabes dominar tu lengua, es muy probable que puedas dominar todo tu cuerpo. Es lo que dice Santiago. Y ahí pone un par de ilustraciones que me encantan. Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. A mí me encantan los caballos, andar a caballo. Y lo primero que se le pone al caballo es lo que lleva acá en la cabeza, que va allí en medio de la boca, que obviamente no entiende en absoluto, pero es con lo cual dominamos ese enorme bicho. Toda esa musculatura, esa fuerza es dominada por una cosa chiquita que está acá en la boca. Inclusive se habla de cuando no hace caso, se va un caballo desbocado, ¿no? Y a veces esta palabra inclusive la utilizamos para alguien que metió mal la pata, ¿no? Entonces, se desbocó, se fue de boca o inclusive en otras áreas también. Rienda suelta a las pasiones. El segundo ejemplo que utiliza Santiago es mirad también, versículo 4, las naves, los barcos, aunque tan grandes y llevados de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el gobierno quiere. Todos sabemos lo que es un timón de un barco, ¿no? Hace justo unos días atrás estuve con mi suegro y mi suegro está haciendo una construcción para el dueño de Buquebus. Y dentro de ese galpón están haciendo un velero de unos 50 millones de dólares. O sea, el dueño de Buquebus evidentemente recibe bastante dinero. Y se está haciendo su hobby, un velero, una cosa extraordinaria. 54 metros de largo, una cosa bellísima. Y veía el timón acostado al lado de ese velero. Todavía no está listo, en unas semanas quizás esté listo. Pero el timón no era nada en comparación a lo que era
ese velero. Leía acerca del barco Queen Elizabeth, que pesa más de 83.000 toneladas. ¿Saben cuánto pesa el timón? Ni siquiera llega a 140 toneladas. Eso no hace ni 0,5% de lo que es el peso del barco. Ahora, ese pequeño timón da vuelta al barco donde Él quiere. ¿Se dan cuenta lo extraordinario, no? Chiquitito, pero la influencia que tiene. Cuando allí en la Edad Media se desarrollaban las guerras, bueno, hasta el siglo XIX, por ahí, de los barcos a vela, los mejores cañoneros estaban enfocados a pegarle al mástil central, porque cuando se venía abajo el esparramo que armaba era enorme e impedía las maniobras en cubierta, pero los que mejor puntería tenían estaban enfocados a pegarle al timón, que encima estaba medio escondido abajo. Pegarle al timón era lo mejor, porque el barco quedaba a la deriva y se lo podía dar vuelta y pegarle donde querían y ya no tenían forma de defenderse. Así también el enemigo, si tiene control de nuestra lengua, hace destrozos. ¿Sí? Hace destrozos en nuestra vida y obviamente a nuestro alrededor. Aunque la lengua solo corresponde a una mínima parte de nuestro cuerpo, sabiendo controlarla, demostraremos que también lo podemos con todo el cuerpo. Ahora lo podemos decir al revés también, ¿no? Si no sabemos controlar la lengua, si continuamente se nos escapan cosas que no deberían, entonces habría que preguntarse, ¿en cuántas áreas más no tengo dominio propio? ¿En cuántas áreas más hay tremendas falencias? Eso es lo que nos resalta Santiago. Por eso también, allí en Santiago 1:26, algo que ustedes ya vieron, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, fíjense lo serio que es. Podemos tirar por la borda todo un ministerio, toda una actividad espiritual que podamos estar desarrollando, simplemente por no saber controlar la lengua. Y créanme que conozco casos, demasiados casos. Ministerios preciosos, pero desacreditados absolutamente por lo que es el uso de la lengua, o el abuso más bien, o el mal uso. En tercer lugar, a partir del versículo 5 vemos la amenaza del uso inadecuado de la lengua. Con un tercer ejemplo, Santiago lo ilustra. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande es que enciende un pequeño fuego. Final de agosto, principio de septiembre, yo estaba en la Patagonia, ahí por Neuquén, Cipolletti, y no sé si lo vieron en las noticias, esos grandes incendios que hubo en la región, también en Córdoba, esa ola de calor tremenda que hubo en ese momento, y por todos lados uno veía las llamaradas, todo Neuquén era un humo que inaguantable. Y bien sabemos cómo surgen esos incendios. A veces una colilla de cigarrillo tirada prende fuego un tremendo bosque. O fueron de campamento y no apagaron bien las últimas brasas que quedaban y se fueron, el viento levantó alguna chispa y ya se prendió fuego el bosque. Y muchas veces inclusive, lamentablemente, con fuegos puestos adrede. Qué desastre, pérdidas, a veces inclusive de vidas humanas, por pequeños focos ígneos, por un fósforo tirado y no apagado antes, ya alcanza. Nos damos cuenta el poder enorme que tiene la lengua, el hablar, las palabras. Así es la lengua, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Una lengua usada por el enemigo contamina toda la existencia, otra vez, en lo personal primero, pero luego también todo el entorno
Obviamente todo no queda acá en lo mío, sino tiene influencias, puede llegar a volverse un fuego devastador. Realmente es inflamado por el infierno, un poder terrorífico que destruye a su alrededor. El primer pecado, allí en el jardín de Edén, perfecto todo, absolutamente paz, tranquilidad. Y vino el tentador, ¿con qué Dios os ha dicho? Una palabra de duda, una puesta en duda de la voz de Dios, de la benevolencia de Dios, del amor de Dios. Eva creyó en esa palabra, se dejó llevar por esa palabra, tomó del fruto prohibido y dígame si no hay un incendio devastador desde Eva hasta en esos días. ¿Cuántas millones de almas van a ir a la eterna perdición, al infierno? ¿Por qué? Porque hubo unas palabras engañosas que se escucharon allí en el jardín del Edén hace tantos años atrás y sigue originando fuegos devastadores hasta en nuestras vidas, en nuestras familias quizás. Entonces vemos la gran seriedad de este tema. Ahora vayamos un poquito a la esencia, miremos un poquito algunos detalles, cuáles podrían ser esos usos del timón inadecuados. ¿Dónde estaría esa llamita que puede encender un fuego? Por ejemplo, el hecho de alardear, de mostrarse más de lo que uno es, de, acá estoy yo. Generalmente lo hacen aquellos que tienen poca autoestima, la constante ostentación de lo que hicieron, lo que son, lo que piensan ser frente a los demás. Judas habla de ellos. Allí en Judas, el versículo 16, los une con varios conceptos: murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. O sea, fíjense, no tienen dominio propio. Claro, no lo tienen de la lengua, son murmuradores y querellosos. Entonces tampoco, obviamente, todos los demás deseos es un desastre cualquiera. Cuya boca habla cosas infladas. ¿Nunca lo hemos hecho? Acá estoy yo, como yo no hay nadie, y mira lo que hice, y necesitamos aplauso, necesitamos reconocimiento. Cuidado. Segundo, ahora no es tanto el hecho de ponerme en el centro, sino el resaltar demasiado a otra persona, adular. Es endulzar el oído de otra, diciendo, mira qué buena persona que sos, qué genio que sos, y mira que sos un capo en esto, en aquello, en lo otro. Y subirlo demasiado. Muchas veces, no solo con el hecho de reconocer lo que haya hecho, eso está bien hacerlo, pero cuando se empieza a adular demasiado, Judas sigue hablando de esto, adulando a las personas para sacar provecho. Qué buen tipo que sos, mira cómo te quiero, mira como vos no hay nadie. ¿Me podés dar, hacer, lograr? O sea, buscamos endulzar el oído del otro para que nos siga la corriente. Ese engaño no es otra cosa. Ese engaño no fue lo que hizo Eva. ¿Seréis como a Satán, a Eva? ¿No seréis como Dios? Le endulzó el oído y Eva tomó. Engaño, adular, mentir. ¿Qué les voy a hablar de mentir, verdad? Es tan obvio, pero seamos honestos. ¿Cuántas veces hemos mentido? A veces seguimos mintiendo. ¿Cuán rápido se nos escapa una mentirita con tal de no cargar con una culpa o pasar desapercibido o que no se tenga en cuenta lo que hayamos hecho mal? Queremos tapar. Cuánta mentira hay en el hablar de los creyentes. Y a veces ni siquiera decimos una mentira, sino solo media verdad. No decimos toda la verdad, sobre todo cuando hay un tema de problema de relacionamiento personal, ¿no? Interpersonal. Pero yo le dije esto, yo hice aquello, lo otro. Y sí, hicimos y dijimos, pero no manifestamos la otra parte que pudo haber lastimado a la otra persona. Alguien decía con mucho atino, medias verdades son mentiras enteras.
Me gustó esa frase. Medias verdades son mentiras enteras. Es que dimos una apariencia que no era la completa, no era la correcta. Entonces es una mentira. Groserías. En el mismo contexto allí en Efesios, en Efesios 4:25 Pablo dice: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fundamental. Sobre todo en el tema del relacionamiento interpersonal. La mentira corta, daña, rompe. Por eso tenemos que hablar la verdad, siempre con amor. Yo le dije la verdad, pero le partiste la Biblia por la cabeza, tampoco vale, ¿sí? Si no, lean Efesios 4 y van a ver que justamente la buena relación se hace con la verdad y con el amor, con la mansedumbre. Ahora, en ese mismo contexto, en Efesios 4, habla acerca de las groserías, o sea, hablar las cosas indebidas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuántas groserías se escucha por doquier? Lo triste es que muchos creyentes caen en ello también. A veces hasta dentro de la iglesia he escuchado cada palabrota que yo digo que imposible. Pero a veces en la iglesia uno se cuida más. ¿Y en el tránsito? Cuando te hacen enojar, cuando estás en la cancha de fútbol, cuando te pegaron una patada de atrás, decís cualquier cosa menos algo lindo al que te lo hizo, ¿verdad? Empecemos a controlar nuestra lengua. Gritería. Sigue diciendo Pablo allí en Efesios 4. Miren, si no quieren no dormir de noche, lean Efesios 4 y pónganlo en práctica, ¿sí? Vale para mí obviamente también, ¿no? Es tan práctico, tan directo. Dice allí: quítese de vosotros toda gritería. Alguien decía: el que a los gritos hace valer su opinión o derechos, intenta suplir con volumen la debilidad de sus argumentos. Me gustó, me encantó. Es que muchas veces no tenemos argumentos, entonces es con el volumen que hacemos valer nuestros pequeños derechos, que no son tantos así. El que está seguro de sí mismo y sus argumentos no tiene necesidad de gritos, pero sobre todo los gritos manifiestan algo interior. ¿Y saben lo que es? Agresividad, ¿sí? Agresividad, y que dista mucho de demostrar una vida marcada por el fruto del Espíritu en amor, bondad, mansedumbre. ¿Y qué les voy a hablar de los chismes? Obviamente acá nadie nunca contó un chisme, ¿verdad? En mi iglesia tampoco pasa eso, obviamente. El chisme es una de las herramientas más eficaces para destruir la comunión entre creyentes, dividir iglesias, frenar la obra de Dios. Si van a Números 13, cuando los 2 espías volvieron y testificaron lo bueno que era la tierra, solo Josué y Caleb se pararon firmes y sí, vamos adelante, vamos a poder conquistarla. Los otros 10, ¿qué dice? Y hablaron mal de la tierra. ¿Cuál fue el resultado? ¿Escucharon a Josué y Caleb? No. Todo el pueblo, más de, 2 millones de personas, llorando a los gritos toda la noche por la influencia nefasta de 10 personas que dijeron algo mal de la tierra. Se cuenta de un pastor que vivía y trabajaba y servía al Señor en un pequeño pueblo, y lo había hecho el servicio al Señor con mucha fidelidad. Y llegó el final de su vida, ya estaba postrado en la cama, estaba muy enfermo. Entonces un hermano lo fue a visitar. Ese hermano tenía una gran carga, una gran culpa. Había hablado muchas veces mal del pastor a espaldas de él. Entonces le pidió perdón antes de que partiera. El pastor le dijo: mira, yo te lo perdono, con todo corazón estás perdonado. Pero tengo un pedido. ¿Puedes llevar mi almohadón de plumas al campanario, a la torre de la iglesia, romperlo y dejar que las plumas
se la lleva el viento. El hombre dijo, bueno, sí, lo hago. Pensó, este ya está medio loquito, ¿no? Pero bueno, no le vamos a impedir la última voluntad al pobre viejito. Y hizo eso. Llevó el almohadón, rompió y dejó volar las plumas. Trajo la funda vacía allí al pastor. Y el pastor ahora le dijo, mira, tengo una petición más. ¿Podés ir con la funda y juntar otra vez todas las plumas? El hombre le dijo, este está loco de remate. Pero fue. No encontró una. Volvió con la funda vacía. Entonces el pastor dijo, mira, yo te perdoné lo que dijiste. Todas las cosas que dijiste a mi espalda, yo te perdoné, pero el daño está hecho. ¿Saben? Al diablo, justamente la palabra diablo significa acusador. Y muchas veces los creyentes se prestan a ser diablos acusando gratuitamente, y es lo que más rompe, daña, frena, destruye ministerios, obras, testimonios personales de hermanos encargados o lo que fuera. En Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda maledicencia, hablar mal, y malicia, porque eso es lo que sigue. Es que generalmente lo hacemos con malicia, todavía añadimos algo a lo que puede inclusive estar equivocado. Por lo tanto, viendo todas esas actitudes pecaminosas de la lengua, tenemos que tener presente las palabras de Santiago: cada hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Santiago 1:19. ¿Se dan cuenta que varias veces habla de esto, no? Mejor callarse la boca, preferible ser tardo para hablar y pronto para oír. En cuarto lugar, la autoridad sobre la lengua. Versículos 7 y 8. Porque toda naturaleza de las bestias y las aves y de las serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Ahora Santiago utiliza el ejemplo de la doma. Hemos visto cómo el ser humano puede domar inclusive los seres más raros. Hemos visto cómo pueden domar una orca, que se la llama, mal llamada a veces, la ballena asesina. Se la puede domar, un león, serpientes, águilas, una infinidad de animales, y ni les hablo de los animales domésticos, que ya por su naturaleza son más fáciles de domar. Pero a la lengua, nadie la puede domar. Nadie excepto el que hizo la lengua. Eso dijo Dios, ¿verdad? ¿Quién le hizo la lengua al hombre? Solo Dios la puede domar. Y ahí es donde tenemos que fijarnos. Solo una persona con la llenura del Espíritu Santo es capaz de dominar la lengua. Es capaz de usarla para la gloria de Dios continuamente y no para dañar a su entorno. Así llegamos al quinto punto: la anomalía en el uso de la lengua. Santiago concluye el tema demostrando que es absolutamente anormal, ilógico, irracional el hecho de que con un mismo miembro podamos hacer lo bueno y lo malo casi al mismo tiempo. Santiago 3, versículo 9 al 12. Con ella, o sea, con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y ahora utiliza dos ejemplos más. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No puede ser que estemos en la reunión alabando al Señor y después estemos en la salida de la reunión hablando mal de los hermanos, siendo diabolos, siendo acusadores. No puede ser, porque estamos alabando al Dios creador de todo, que creó al hombre a su imagen y semejanza, y ahora estamos defenestrando, estamos matando a la criatura hecha por el Creador, al que recién estuvimos alabando.
No se nos puede permitir esto. No puede salir de una misma fuente agua dulce y amarga. Un árbol da fruto de acuerdo a su naturaleza. Sigue utilizando el ejemplo Santiago. Y obviamente no voy a esperar limones de un manzano. Y no voy a buscar zapallo en la plantita de frutilla. De acuerdo a su naturaleza van a dar frutos. Y si mi boca demuestra cierto tipo de fruta, agrio, amargo, dañino, entonces mi interior es lo que está. Es la naturaleza. Es de ahí donde provienen esas malas palabras. Es de ahí donde viene esa acusación gratuita. Es de ahí donde vienen los insultos. Es de ahí donde viene la gritería. Es de mi ser interior todavía no dominado por el Espíritu Santo. Entonces, viendo todo esto, el apóstol allí en Efesios 4:29 exhorta, sea toda palabra que sale de nuestra boca, versículo 29, sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La solución es entonces, ¿qué? Una vida bajo el dominio del Espíritu Santo. No contristéis el Espíritu en el contexto del habla. No contristéis el Espíritu. Entonces, evidentemente tengo que vivir en la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo logro esto? Tengo que llenar mi mente con la presencia del Señor, con la palabra del Señor, con comunión con los hermanos, escuchando cosas positivas. Y también orando, como decía el salmista, que el Señor ponga guarda delante de mi boca, Salmo 141:3. O Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Entonces, al meditar este tema y al ver que es tan práctico, ¿no? A mí me encanta Santiago justamente por esto, porque va al grano, no va a medias tintas, ¿sí? No deja nada librado al azar, va derecho al grano. Ahora, si tuviéramos que sacar la lengua frente al médico celestial, ¿qué es lo que ve? ¿Cómo está mi ser? ¿Qué demuestra mi hablar? ¿Cómo está la situación de mi vida? ¿Es una vida dominada por el Espíritu Santo o dominada por mis pasiones? Solo aquel es perfecto, y perfecto no significa infalible, sino ahí la palabra, la expresión es maduro, adulto en lo emocional, en lo espiritual. Solo aquel es perfecto entonces, el que se deja dominar por el Espíritu Santo. Entonces también su habla va a ser algo que constantemente edifique, no denigre, no maldice, no destruye, sino levanta, anima. ¿Y saben cómo son necesarios ese tipo de personas hoy en día? ¿Recuerdan un personaje bíblico que generalmente no se le da tanta trascendencia, pero fue cambiado su nombre porque su actitud era una actitud extraordinaria? Probablemente nadie sepa cómo se llamaba antes, o nadie lo recuerda. Se llamaba José, pero su nombre fue cambiado en, ¿alguien sabe? Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. ¿Por qué? Porque con sus labios, con su lengua, sabía animar a los hermanos, sabía encaminar a los perdidos, sabía ayudar donde era necesario. Hijo de consolación. Ustedes saben quién fue Bernabé, ¿no? Fue el padre espiritual, nada menos que del apóstol Pablo. Y vemos continuamente allí en Hechos, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Y llega el momento que el alumno se hizo más importante que el maestro, ¿no? Pablo y Bernabé. Pero, ¿se dan cuenta? Lo necesario, lo fundamental, lo importante que es una persona cuya lengua es dominada por el Espíritu Santo. Ni que hablar la obra que levantaron allí en Antioquía, la enseñanza que llevaron a cabo durante más de un año.
O sea, la obra que pudo hacer a través de este hombre. Y después vemos en Juan Marcos, Pablo lo quería dejar de lado porque los había defraudado, los había abandonado en el primer viaje misionero. Pero ¿qué hace Bernabé? Hijo de consolación, ¿qué va? Lo busca. Aquel que había fracasado no hizo leña del árbol caído, como sería la actitud nuestra normal, casi diría. ¿Viste aquel? Mirá lo que hizo. Mirá, se fue de la obra, lo dejó a medio camino allí. ¡Qué vergüenza! No, este ya no sirve para nada. ¿Qué hace Bernabé? Él lo busca, lo consuela, lo corrige, lo anima. Y luego Pablo tiene que reconocer, todos los demás lo habían abandonado. Tráeme a Juan Marcos, porque me es útil para la obra. Hermanos, en nuestras iglesias necesitamos más Bernabés, más hijos de consolación, más personas que tengan dominio sobre sus labios, sobre su lengua. Pero eso solo se logra en la medida que el Espíritu Santo ocupe nuestra vida. Entonces, que la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Y ahí vamos a empezar a hablar en salmos y vamos a hablar cosas agradables a Dios, de edificación a los demás. Creo que todos necesitamos algo de esto, ¿verdad? Entonces, al meditar sobre este tema, si vemos que en algo estamos fallando, justo en esta área, ¿por qué no dejamos que el médico celestial mire bien a hondo allí y quite aquello que no sirve? Que le pidamos perdón al Señor por aquello que podamos haber hecho. Donde hemos sembrado la cizaña, pidamos perdón al Señor, pero luego también a aquel que podamos haber ofendido. Y acuérdense, todos ofendemos muchas veces. La palabra perdón tendría que salir continuamente de nuestra boca. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tus hijos? ¿Nunca te equivocaste en alguna palabra a tus hijos? Y así podríamos seguir. Chismes. Tanto fuego hemos encendido, Señor. Señor, nos arrepentimos. Te pedimos perdón. Y que de ahora en más puedas poner guarda a nuestros labios. Que las palabras de nuestra boca sean agradables delante de ti. Que sean buenas para la edificación de los que nos rodean. Y si de alguna forma tenemos responsabilidad en la enseñanza, con más razón. Señor, que nuestra vida esté de acuerdo a lo que podamos hablar. Señor, cambia lo que haya que cambiar, perdona lo que está mal. Y que podamos vivir en la llenura de tu Santo Espíritu, que se logra estando cerca de ti, meditando en tu palabra, alimentándonos de ella y buscándote en oración. Que puedas hacer de nosotros personas como Bernabé, que en lo pequeño quizás pueden hacer grandes cosas. En un mundo saturado de violencia, de agresividad, este mundo necesita palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de perdón. Para tu honra y gloria, Padre, te lo pedimos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.